Bendiciones para todos los que están observando en estos momentos el inicio de este video. Es el video número 45, episodio número 45. Estamos hablando acerca de Primera de Corintios. El texto del cual vamos a tratar es el versículo 7 al 13 del capítulo 8 de Primera de Corintios, donde estamos hablando ahora de la segunda norma acerca de cómo tratar asuntos en la congregación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y esta es la regla o la norma número 2 que debemos de tomar en cuenta, o que al menos es lo que he expuesto, y bueno, cada cristiano sabrá qué hacer. El cristiano, la cristiana, no va a practicar, no va a realizar actividades que le hagan daño a la fe de otro cristiano. Esa es la regla que se contrapone al video anterior, a la norma número 1 en el video anterior, donde hablamos acerca del alimento sacrificado a los ídolos, acerca de que si el cristiano podía o debía consumir alimentos sacrificados a los ídolos. Puse como ejemplo los tamales de Todos Santos o el pescado de Semana Santa. ¿Puede un cristiano consumir animales del mar en Semana Santa? Sí, puede hacerlo. ¿Puede un cristiano consumir tamales, atole y otros alimentos en Todos Santos de lo que se han ofrecido en el altar de los muertos? Sí, puede hacerlo, pero hay una regla que lo impide. ¿Cuál es la regla que lo impide? Esto, que si realizamos algo que le va a causar daño a la fe de un cristiano nuevo, necesitamos primero meditar, arreglar el asunto, enseñarle al cristiano nuevo y después seguir. Pero si nuestro hermano nuevo no entiende o no comprende, más vale no practicar estas actividades. Vamos a ver cómo lo dice Pablo en los versículos del 7 al 13. Voy a hacer lectura, como es costumbre. Dice el versículo 7: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a introducirnos en el párrafo para analizar esta cuestión. Esta norma es interesante. Pablo comienza en su versículo 7 diciendo lo siguiente: no hay en todos este conocimiento. ¿Cómo que no hay en todos el conocimiento acerca de los ídolos? Es una realidad. Los cristianos de Corinto, algunos ya estaban tan acostumbrados a las procesiones, a las reuniones en los templos de los ídolos, al consumo de carne, de animales sacrificados a los ídolos en Corinto, en los templos, de donde ellos fueron extraídos para ser introducidos dentro de la iglesia de Cristo. Entonces se quedaron tan habituados a esa práctica que entonces comen, y cuando comen ya en la iglesia de Cristo, realizan los mismos actos, los mismos pasos, y comienzan a estar pensando en los alimentos que comían cuando eran paganos. Y el texto finaliza del verso 7, dice: comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Están dentro del grupo de la iglesia de Cristo, están consumiendo lo que están consumiendo, pero su mente está puesta en el toro que mataron el mes pasado, en la fiesta donde mataron 4 becerros allá en el templo de los paganos hace 4 meses, y que bueno, ahora ya se convirtió en cristiano, pero
todavía recuerda y todavía añora el pasado. No que lo añore conscientemente, sino que esto es importante. Ha quedado impreso en su conciencia. Déjenme decirles, explicar lo que es la impresión. Cuando usted y yo tomamos una cámara fotográfica de las antiguas y le introducimos el rollo y entonces abrimos se le llama obturador, un hoyito a la cámara y tomamos una foto, la luz que introduce inmediatamente al pequeño plástico del rollo, cuando abrimos el obturador, esa luz y esa imagen queda grabada en el plástico. Plástico especial. Después se llevaba a los lugares donde los revelaban y nos entregaban unas hojas de cartoncito donde ahí venía la imagen plasmada. Eso es una impresión. Actualmente en las copiadoras se puede hacer lo mismo. Le llevamos una imagen cualquiera, una fotografía, y le decimos quiero 20 copias de esto, y entonces lo ponen ellos en la máquina, le dan unos clic a varios botones y comienzan a salir las hojas con una impresión, una foto igualita, parecida o muy semejante, más bien impresión con diferencias del objeto primario que pusimos en la copiadora. Entonces, háganle cuenta que nuestra mente, la mente de nuestros hermanos de Corinto, todavía llevaban impreso las imágenes de aquellas festividades que realizaban a sus dioses paganos. Ahora que son cristianos y observan las procesiones con los sacerdotes, con todo el boato que hacen los sacerdotes, con la música, con la algarabía de la gente, avanzando por las calles, con los 2 o 3 becerros que van a sacrificar a sus dioses, y el cristiano de Corinto se le va el alma y comienza a recordar cuando observa esa circunstancia. He mencionado en videos anteriores que también nosotros, como cristianos convertidos del catolicismo, y cuando miramos las largas procesiones en diciembre en los distintos municipios y ejidos de nuestro país, en México, cómo avanzan en el día, en la tarde, en la noche, avanzan por las calles principales o por la carretera nacional rumbo a la cabecera municipal, porque allá vamos a decir, en el templo católico más importante del municipio, se va a celebrar un acto interesante, un acto importante. ¿Cuál? Van a hacer una fiesta, una gran festividad. Afuera hay vendimias, una palabra mal usada, porque vendimia significa cosecha de frutos, pero ahí mucha gente usa la palabra vendimia en referencia a las gentes que están vendiendo. Discúlpenme entonces el lenguaje, tengo que explicar a veces el significado de algunas palabras que el caló del pueblo utiliza. Así que, entonces, Pablo está diciendo, conoce bien la situación y dice que cuando estas personas, verso 7 al final, comen como si fuera sacrificado a los ídolos. Y entonces su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Ya es cristiano? Sí, pero se contamina en recordar, en estar pensando, en estar anhelando posiblemente en forma inconsciente sus actividades del pasado. Por eso, esta cuestión, esta norma, número 2, es importante. ¿Qué vamos a hacer los cristianos más fuertes, con más conocimiento, con más gnosis acerca del Señor, acerca de la palabra, cuando se presenten estas circunstancias? Vamos a abusar de ese conocimiento y decir, no me afecta y de todos modos yo voy a comer tamales. Pero si ahí se encuentra mi hermano o mi hermana en Cristo y me mira con sorpresa, viendo que yo, un cristiano más antiguo, con supuestamente más conocimiento, estoy realizando actos que ellos en su nueva conversión como cristianos consideran que no se debe hacer porque estamos pecando al estar comiendo alimentos que han sido ofrecidos a los muertos en el día de muertos. Entonces, es una circunstancia que sucede en la vida real y tenemos que considerarla así. Por eso, encontramos entonces aquí unas cuestiones. La primera que dice Pablo, no en todos hay este conocimiento. Tenemos que tomar eso en consideración antes de juzgar las acciones, las actitudes de mi hermano recién convertido, de mi hermano que ya es cristiano y después de 15 días o un mes, de repente se va a la cantina y vuelve a ser el borracho que era antes. Y allá vamos para sacarlo amorosamente y para volverlo a incluir en el grupo de creyentes. ¿O qué? ¿Lo voy a dejar ahí que se pierda y lo voy a mandar al infierno? ¿Le voy a decir que es un pecador y voy a visitar y voy a echarle todas las pestes porque simplemente cayó en pecado? No debe ser así.
creo que cada uno de nosotros, los que enseñamos, tenemos el deber de que si mi hermano débil cae, tengo que ir a rescatarlo. Mi deber es animarlo a recuperarse. Si después de ya muchos intentos, mi hermano aún así prefiere regresar al pasado, no hay problema, nos lavamos las manos y decimos, bueno, en realidad tú no eras para Dios, así que regresa entonces al mugrero. Y entonces le va a suceder lo que dice precisamente en Romanos capítulo 1, desde el versículo 20 hasta el final, donde dice que Dios le pone en su mente, le obnubila su mente, para que entonces siga haciendo las porquerías que le gustan, infortunadamente. Ahora bien, tenemos otra regla aquí importante cuando juzguemos. Déjenme ver la segunda para tomarla en consideración. ¿Cuál es la segunda? Es esta, miren. Aunque el hecho de que Dios solo es conocido por los creyentes, es esta. Dios es, me van a disculpar si mezclo minúsculas con mayúsculas, Dios es conocido por los creyentes. Ese es un hecho que todos aceptamos como real, como verdadero. Pero la realidad es, no todos los creyentes conocen a Dios. Están comenzando a conocer de Dios. Y recuerden lo que mencioné en el video anterior. Es más importante ser conocido de Dios, más importante que conocer a Dios. Que Dios nos conozca a nosotros es lo que anhelamos, es lo que buscamos nosotros. Así que el creyente recién convertido ya se bautizó, ya asiste a las reuniones y ya está con nosotros participando. Pero recordemos, el efecto psicológico de sus participaciones anteriores, de sus actividades anteriores, todavía sigue latente, sigue vigente, está dentro de sí. Posiblemente ese anhelo está dormido, pero cuando surge la oportunidad, resurge entonces el viejo hombre en el cristiano que todavía no está totalmente lavado o limpiado de esas cuestiones. Sus pecados fueron perdonados. ¿Es correcto? Es correcto. De acuerdo a las Escrituras, el día que se bautizó, sus pecados anteriores fueron perdonados. Pero eso no impide que su mente todavía esté atada a muchas cosas del pasado. Por eso estamos hablando hace rato del impresionismo, de lo que pasa en una cámara fotográfica. Nuestro cerebro es una cámara fotográfica donde quedan impresas todas las actividades, todos los actos, todos los sucesos que impactaron nuestra vida desde la infancia hasta estos momentos. E incluso algunos científicos mencionan que desde el vientre materno ya nuestra mente quedó impresionada o quedaron impresas algunas situaciones que acontecieron aún en el vientre materno. Por ejemplo, el maltrato de una madre que no quiere a su hijo en el vientre, o los pleitos familiares en el hogar por ese bebé que está internamente. Desde el momento que está en el vientre está sufriendo porque siente que el enojo, las sensaciones de disgusto de su madre son causadas ahí y él corre peligro. Incluso todo eso, aunque muchos no lo crean, queda impreso, queda grabado en la mente del individuo. Bueno, mucho más ahora que ya es cristiano, todo lo que pasó en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, y ahora ya como cristiano, vuelve a su mente cuando el asunto de los ídolos se presenta ante él. Por eso, el texto, verso 7, dice, por años han estado habituados. Habituados aquí, dice el versículo 7, algunos, segunda porción del verso 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, habituados hasta el momento que reciben la carta los cristianos de Corinto, y aplicable también a nuestra época, habituados hasta este momento que somos cristianos a las costumbres antiguas. ¿Y cuáles son esas cuestiones antiguas? Vamos a recordar un poco. La reverencia, el miedo hacia los ídolos. La mayoría de los miembros de la Iglesia de Cristo provienen del mundo católico. Entonces, todos sabemos, los que provenimos del mundo católico, cuáles son los actos principales que la Iglesia Católica realiza. Si alguno se me olvida, está bien. Pero comenzamos con la cuestión del bautismo. Nace la criatura y los papás inmediatamente se preocupan por buscar unos padrinos y hacen una fiesta, una actividad, por supuesto, pagando la cantidad adecuada, porque la fe católica cuesta dinero. Así que entonces
se paga por el bautismo, dependiendo de qué clase de bautismo quieran que sea. Si es uno rápido ahí, quizás una cantidad menor, pero si quieren un bautismo especial con un sacerdote oficiando en frente de un grupo de amigos, entonces el costo es más alto. Eso queda impresionado en los adultos. El bebé ni siquiera sabe por qué es bautizado. Pero llega a los 6, 7, 8, 10, 12 años y entonces se le inculca constantemente que tiene que hacer la primera comunión. Y entonces el muchachito, la muchachita queda impresionada cuando va sobre todo al edificio religioso de los católicos, desde chico, está observando y mira aquellas imágenes terribles que están en las paredes, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su pasión, y las estatuas grandototas de los santos que se adoran. En fin, observa toda este cúmulo de dioses o de santos que tienen los católicos y el niño va caminando despacio, sin hacer ruido, el niño o la niña, en el templo católico porque están en un lugar santo, están en el lugar de Dios. Y noten ustedes qué curioso es esto. Se guarda un silencio casi sepulcral ahí en esos edificios. Hasta que ya salen las personas del frente, que van vestidos con ropajes largos de colores, y ya salen moviendo campanas, etcétera, haciendo lo que tienen que hacer, y como si fuera un acto de hipnotismo, como cuando el psicólogo en sus sesiones hace pasear un péndulo para hipnotizar a una persona. Después de cierto momento la persona está hipnotizada para hacer sus terapias de psicología, recibir sus terapias de psicología. Bueno, así también el sacerdote. Mueven y todos hacen esos ruidos y la gente ya queda hipnotizada, tranquilamente sentado en sus suelos, en sus sillas, y si alguien hace un movimiento, nada más le dan el pellizco para calmarlos. Bien, ¿cuántos años ha estado habituado ese joven, esa jovencita, ese niño, esa niña a observar esto? Años. Cuando ya llegan a sus 18, 20, 25 años, si acaso es muy tarde, llegan a conocer la Biblia y se dan cuenta, surge una rebeldía en ellos, diciendo: es que tú me bautizaste si yo no te lo pedí. Es que yo soy católico, pero es por decisión tuya, no por decisión mía. Yo quiero conocer las Escrituras. Eso es cuando la persona quiere conocer las Escrituras. Otros se rebelan aún más y prefieren irse al mundo y decir: no, yo soy libre y puedo hacer con mi cuerpo, con mi ser, lo que yo quiera. En fin, como estamos hablando en el párrafo, capítulo 8, verso 7, acerca de los que han estado habituados a la reverencia, al miedo que los ídolos les proporcionaban, se convirtieron en cristianos en Corinto y seguían mostrando esa reverencia y ese miedo a esos ídolos en forma inconsciente. Porque sí tienen un poquito de conocimiento de que el Señor los ha salvado, los ha rescatado, nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo. Sus pecados han sido perdonados. Ese breve conocimiento todavía no es suficiente para luchar contra el impresionismo. Por eso, hasta cierto punto, tenemos que entender que nuestros hermanos, los más nuevos, convertidos más nuevos, todavía están un poco cautivos a sus actividades anteriores. Y lo tenemos que aceptar, lo tenemos que entender y los tenemos que ayudar. Hay una palabra que aparece en el verso 7, casi al final, que es la palabra débil. ¿Qué sentido, que es importante esto también, qué sentido tiene la palabra débil? ¿Qué sentido proporciona para poder entender a nuestros hermanos? ¿Qué sentido tiene? Dejen más escribir aquí en forma corta. ¿Qué sentido tiene la palabra débil que aparece en el verso 7? Bueno, no es pecado ser una persona débil. Aclaramos esto. No vaya a sentirse algún hermano o hermana diciendo que porque es nuevo, entonces es un pecado ser nuevo. No, no es pecado ser débil. ¿Por qué no es pecado? Es una circunstancia interna psicológica. Además, ser débil es también una cuestión temporal. Quiere decir que mientras más conocimiento adquiera, esa debilidad debe o debería de ir desapareciendo. El gran problema que tenemos en las iglesias de Cristo, en muchos lugares, es que el nuevo convertido, como está todavía luchando entre sus actividades anteriores y la nueva condición de ser cristiano, está luchando y vamos a decir que 50% de su tiempo lo dedica a mostrar su cristianismo y el otro 50% de su tiempo todavía se siente atado. Y por eso tenemos las faltas
en los domingos en los cuales cristianos no asisten. Y cuando les preguntamos, hermano o hermana, te extrañamos, ¿por qué no viniste a los servicios? O no es que iba a pasar el fútbol nacional, o es que iba a pasar el béisbol, o es que pasó una película bien interesante, o es que la verdad me quedé dormido, es que anoche me desvelé viendo una película. Y ponen pretextos que para nosotros son infantiles, pero para ellos no. Para ellos los débiles son muy importantes porque tienen que cumplir con esas normas que la sociedad les ha impuesto. Así que la nueva conducta en la vida cristiana les es todavía difícil de practicarla. Así que no es pecado, como estoy mencionando, ser débil. Es vamos a decir, una característica temporal. Ahora, Dios le da la dignidad a los hombres, a los seres humanos, aún en la oscuridad de su idolatría. O sea, el ser humano, no importa que sea idólatra, aún así tiene la dignidad que Dios le ha proporcionado. Es superior a los animales. No practica cosas que los animales sí practican. Pero infortunadamente, aunque se le guarde ese respeto, esa dignidad hacia el hombre que vive en la idolatría, algunos han caído tan bajo que se olvidan de esa supremacía y entonces comienzan a realizar cosas que solamente los animales, las bestias, realizan. El asesinato, el crimen, el matar para comer. Menciono constantemente el homosexualismo y el lesbianismo, que son situaciones que en el mundo animal se presentan constantemente, pero que ahora también el ser humano ha olvidado su dignidad, de acuerdo a las escrituras, que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y entonces se comporta como animal. Un hombre con un hombre es una acción de prácticamente un animal. En el mundo salvaje, en las manadas, cuando no hay hembras disponibles, la manada generalmente selecciona o uno más de los débiles lo convierten prácticamente en el prostituto de todos los demás. Y es en donde las demás bestias de esas manadas satisfacen sus instintos sexuales. Está escrito, está documentado. No voy a sacar mucha información acerca de eso. Por eso cuando un ser humano practica estas actividades, está rebajándose al nivel de los animales. E incluso las autoridades que promueven legalizar esas uniones, pues están peor. Entonces esas autoridades no conocen y que simplemente por tener el voto político aprueban leyes que van contra la naturaleza, que van contra Dios. Les sugiero que lean en sus momentos libres, los cristianos y no cristianos, el libro de Romanos, y podemos ver el primero y segundo capítulo para mirar algunas, o todos los capítulos para mirar algunas situaciones que Pablo ahí menciona, aparte de lo que estamos viendo aquí en Corintios. Por eso, necesitamos entender nosotros cuál es el perfil de la debilidad. ¿Cuál es eso? Bueno, entendemos lo siguiente: el hombre débil es el recién nacido espiritualmente. Vamos a poner aquí esta palabra, porque yo sé que ustedes me van a entender. El recién nacido en forma espiritual, recién bautizado, es débil. Todavía en su infancia lleva la impresión de su pasado. ¿Cuál infancia? Estamos hablando de la infancia espiritual. Entonces, en la infancia espiritual, recién bautizado, puedo poner esto aquí para que ustedes tengan una mayor comprensión. Después de su bautismo, días después, meses después, incluso semanas después, el cristiano todavía es un recién nacido espiritual, es un infante espiritual. ¿Y qué hacen los recién nacidos espirituales, los infantes espirituales? Bueno, todavía llevan la impresión de su pasado y se les hace difícil abandonarlo. He aquí donde entonces entran los adultos, los más maduros de una congregación, para ayudar a sacar a este hermano, esta hermana, de su infancia espiritual. No con, vamos a decir, con autoridad, como diciendo yo soy el más fuerte y te voy a ayudar. No, no es así. Necesitamos tratarlo con toda paciencia, con todo cariño, porque ellos no entienden esa situación. Tenemos que ayudarlos. Finalizo este video. La cuestión del tiempo es el que me detiene para continuar.
Así que analizamos hasta aquí y en el siguiente video vamos a continuar con esta lección. Tenga usted bendiciones, Dios sea con usted, que la pase bien. Hasta luego.